ahí estamos. En esta última charla del día 2 de la conferencia vamos a hablar de cuál es el impacto de Content Ops en el producto. De hecho, era una de las preguntas que se quedaron en los pendientes de la charla anterior, pero qué mejor que Yamile que nos pueda contar cómo es el valor de UX Content en el producto, en qué debemos pensar más, en qué debemos pensar menos, si queremos visibilizar su valor hacia afuera. Creo que ese es mucho del gran desafío que tienen todas las disciplinas aquí en operaciones. Yamila es de Argentina y desde el 2008 estaba involucrada en comunicación y contenido en el diseño de productos. Hoy es UX Manager de Content Ops en Pedidos Ya, probablemente uno de los equipos más grandes de la región. Así que bienvenida, Yamile. Estoy segura que esta charla va a resolver muchas de las dudas que han quedado ahí o preguntas pendientes de la charla anterior, porque hay una gran relación con Design System. Así que yo dejo de compartir para que tú puedas compartirnos tu presentación. Bueno, hola, hola, ahí me ven, me escuchan. Ah, Soy una señora. Eh, te vemos, te escuchamos por varios perfecto. minutos. Bueno, buenísimo. Bueno, un segundito que me preparo. No soy muy amiga de Zoom. Díganme ahí si pueden ver bien. Perfecto. Sí, perfecto, Yamile. Ahora sí vemos tu calendario. Ese Ah, módulo. bárbaro. Bueno, no, he cambiado, perdón, perdón. Bueno, se puede comprender. Los 40 no vienen solos. No, chicos, no soy muy amiga. Un segundito. Creo que acá estoy. Díganme ahí, ahí. Ahí Ahora que sí, ven. perfecto, Bien, Yamile. y esto me lo saco de acá. Si me saco esto de acá, ¿siguen viendo? Sí, seguimos viendo. Y ahí voy a hacer una pruebita, perdón, ¿eh? Muy bien. Bueno, no pasó nada, disculpen, así soy yo. Ahí esa es una gran presentación para mi persona. Entonces arrancamos nomás, ¿no? ¿Estamos todos listos? Sí, adelante, Yami, te escuchamos. Listo, cualquier cosa me cortan porque tengo un tema con Zoom que, no sé, me pierdo. Bueno, nada, primero muchas gracias por esa presentación, estuvo buenísima la charla de Juanpi, ahí estuve atenta también, que dio como una linda intro para mi charla. Como bien me presentaron, soy Yamile Sánchez, soy cordobesa, por eso mi tonada, soy argentina, comunicadora social de profesión y trabajo en tecnología desde 2008 ya, así que tengo varios años, ya de chavé mi edad, tengo 40, así que desde los 20 jóvenes que trabajo en esto por casualidades de la vida y fui pasando y aprendiendo, ganando aprendizaje en distintas empresas de tecnología y las últimas y que fueron más escuela para mí fueron Despegar, Mercado Libre y actualmente Pedido Ya. En Pedido Ya tuve mis dos primeros años formando y siendo parte del equipo de Content Ops, que es la historia que les vengo a contar. Y desde mitad de año hice una migración de área a la vertical de e-commerce con foco en Content Management. Así que nada, empapada de contenido y aprendiendo también de lo nuevo y de este mundo que cada día se renueva, en eso estamos y sigue siendo una pasión, por suerte, lo que elijo. Bueno, como bien dijeron, mi charla es ¿cuál es el impacto de Content Ops en el producto? Esta es una gran pregunta que me la hago desde hace muchísimo tiempo y que me la hicieron mucho y que creo, bueno, que finalmente, después de lo que les voy a contar, vamos a empezar a lograr divisar ese verdadero impacto. Ahora, como vi una pregunta recién y como muchísimas personas en esta sala estarán diciendo de qué, cómo Content Ops, o sea, un momento, ya estaban entendiendo Design Ops, probablemente estaban entendiendo Research Ops y ahora hay que entender Content Ops, pero bueno, sí, pues sí, mis vidas. Content Ops, ¿qué es? Bien, lo voy a explicar, a mí me gusta muchísimo el cine, muchísimo la comida, así que voy a traer esas analogías aquí. Hagamos de cuenta que Content Ops es un director, ¿no? Es alguien que está behind the scenes, detrás de la escena, del equipo de contenido y del equipo del producto en general. Entonces, en este caso, Titanic, creo que todo el mundo la conoce. Si alguien no la vio, le digo que la vaya a ver ya porque está buenísima. Vendríamos a ser el James Cameron, ¿no? Que está atrás de Leo DiCaprio haciendo de Jack en ese momento y dándole todas las herramientas, todas las indicaciones, todo el aliento, todo lo que necesita para dar su mejor performance y para ganarse todos los Oscars y para que nuestro producto sea el Rose, la rescatada, la contenta, la confiada, la que elige quedarse en ese barco, no importa sin saber lo que vaya a llegar a pasar después. Así que un poquito con analogía y con humor, eso seríamos. Y ahora sí vamos un poquito más a la teoría, ¿no? A mí me gusta muchísimo esta metodología o teoría que trae el gran Simon Sinek, que nunca supe decir su apellido, así que nada, esperemos acá que nadie me corrija, y si no, les agradezco, que es el Golden Circle, ¿no? Y a mí me gusta hablar mucho de cuál es el Golden Circle, el círculo dorado de Content Ops,
que habla más que nada del propósito de las cosas, que en realidad es aplicable a toda la vida. Porque todos sabemos qué hacemos, cómo lo hacemos, tenemos como un proceso, cierto mecanismo, pero lo más importante, para nada, de los motores de la vida y de la profesión, es por qué, cuál es nuestro propósito. Lo más fácil de contarles es, che, ¿qué? ¿Cuál es el resultado, el entregable, el tangible de lo que hace Content Operations? Y es esto, ¿no? Herramientas, procesos, metodologías o guías metodológicas para que el equipo de UX Content Design, UX Writing o como lo conozcan o tengan en sus compañías, desarrolle, tenga una buena performance, un buen desempeño y pueda generar y producir ese contenido que es el delivery que entrega. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Esto es un proceso que va a depender, por supuesto, de cada compañía. En nuestro caso, lo vemos súper sustentable, cíclico e iterativo. Primero, partiendo de cuál es la necesidad que tiene el equipo o la persona, ¿no? de content design en el área, trabajar para producir esa herramienta o esa solución que creemos que va a resolver su problema, implementarlo, que lo entienda, que lo adopte, que lo utilice, y después medir si realmente fue la herramienta que necesitaba, fue la herramienta que solucionó su problema, fue la herramienta que mejoró y performó su delivery. Y en ese caso siempre volviendo a iterar. O sea, no partimos de un problema o de un deseo aspiracional, sino de una realidad. Es bastante parecido a lo que hacemos en UX, nada más que muy enfocados al equipo de trabajo de contenido. Ahora, lo más importante es el propósito, el para qué, el por qué, o sea, cuál es el leitmotiv detrás de todo esto. Y todo el mundo quiere lo mismo, pero Content Ops busca y está y persigue garantizar la calidad, escalabilidad y consistencia, ¿no? Del delivery de un equipo de contenido, de esos entregables. ¿Por qué? Porque a mayor calidad, mayor consistencia y una mejor escalabilidad de lo que hacemos, vamos a impactar positivamente en el producto y así en la experiencia de la persona usuaria. Así que ese es como el verdadero propósito. No simplemente se trata de sacar del horno herramientas o de sacar checklists, sino que eso sea realmente funcional a lo que estemos produciendo y se refleje en el producto. Ahora, ¿cuándo dirán, no? Por ahí están pensando, tengo que poner, tengo que tener. Esto es como un poco el huevo y la gallina. En realidad, no sé si hay una fórmula, en mi opinión sería desde el principio, pero generalmente no sucede así. Sucede que empezamos a trabajar, a producir y nos damos cuenta que hace falta algo que estandarice. En nuestro caso, los síntomas, ¿no? de esta necesidad de empezar y de inaugurar un equipo de Content Ops en Pedido Ya fueron el crecimiento escalonado y bastante abrupto del equipo de contenido que pasó de 2 personas a 22 en muy poquito tiempo, las inconsistencias por distintas personalidades, mindsets, skills que se empezaron a evidenciar en el producto, una inconsistencia no narrativa, que no es culpa de las personas, sino de no tener justamente lineamientos o convenciones en el uso del lenguaje. Eso genera una baja calidad de los productos porque genera una falta de entendimiento, una baja usabilidad, un affordance no muy claro de todos los elementos de la aplicación, procesos y metodologías casi nulos o muy precarios, o cada uno haciendo como le parece lo mejor, al no tener una guía por ahí madre que oriente cuál es el mejor proceso para llegar a los objetivos que se plantea la compañía. Y algo que sucede muchísimo en muchos equipos o en muchas personas del área de content es que tienen muy sólidas skills de escritura. Un contenidista generalmente es la persona que todo el mundo busca para que le edite los textos, le corrija, le redacte algo bonito y demás. Pero eso no es suficiente. Sabemos que en UX tenemos que convertirnos en UXer. Entonces podés tener muy fuertes y buenas y sólidas skills de escritura o de redacción digital, pero baja o bajo conocimiento o mindset en UX y UI. Y eso es muy importante trabajarlo para que realmente hagamos UX Content Design y no solamente copywriting. Y por otro lado, hay algo nada menor, generalmente, pero ahora me encanta, sobre todo en la última charla que escuché, que los design systems están incorporando contenido, pero generalmente, históricamente, lo que sabemos o lo que estamos acostumbrados es ver un design system puramente por ahí visual o sin un objetivo o una intención de comunicación claras. Esos fueron los primeros síntomas. Ahora, el cómo se empieza, ¿no? ¿Por dónde empiezo? Yo les voy a contar, como Frank Sinatra, lo hice a mi manera y con lo que tenía, con los elementos que tenía a mano, ¿no? Esta fue mi forma y le fuimos dando forma, obviamente, en equipo en estos 2 años y medio. Podemos identificar 3 grandes etapas, para así decirlo, de Content Ops. Primero, la formación, la génesis, o sea, darle origen. En segundo lugar, producir todo lo que sea necesario para realmente empezar a ver un cambio.
Y en tercer lugar, una maduración que permita proyectar a ese equipo profesionalmente. Vamos con la primera parte, la formación. Como les dije, aparte del cine, soy muy amante de la comida y trabajo en una empresa de delivery, así que voy a aprovechar estos recursos. Yo armé en equipo también un estado, una matriz de maduración y proyección de Content Ops, basándonos en distintas etapas y en distintos momentos en los que nos encontramos para poder proyectar, ¿no? A mí me parece que nada, planificar es la base de todo éxito, así que empezamos a proyectar a un mediano y largo plazo cómo íbamos a dar forma y maduración a esta área. Entonces preparé acá, para contarles esta historia, un menú de 3 pasos, que se va a llamar saldar la deuda técnica, rebosada en equipo con una pizca de proyección. ¿Qué me encuentro en la primera instancia, en la primera posta de este estado? Un momento caótico, hambriento. Acá hago un disclaimer que los nombres los saqué también de una fuente que les voy a dar después. Hay varios modelos de maduración de Content Ops y nada, hice un híbrido, ¿no? No es que estoy diciéndole caótico a mi querido equipo, sino que era una situación caótica, que no había nada. Esos síntomas que le dije se veían muy reflejados en esto, en esta realidad con la que me encontré. Hambriento de no saber qué comer, de no saber qué preparar, de no saber qué ingredientes usar. Y esto se daba el desafío para mí en ese momento fue, che, había muy poquitas personas en el rol, no había estrategia de contenido y no había herramientas sólidas o personalizadas para la compañía. El objetivo en ese momento era bastante simple o bastante fácil a la vista. Hay que consolidar el chapter de la especialidad, ¿no? Generar ese grupo, esa identidad de grupo para empezar a atacar los problemas. El impacto principal se iba a dar a las personas que empiecen a sentir una identidad, a sentirse content designers, que es ser content designer en Pella, pertenencia a ese equipo y un compromiso con resolver los dolores que tenían para poder trabajar de una mejor forma. Entonces, la entrada de este menú de 3 pasos es el poder del foco en las personas. Nada nuevo lo que estoy diciendo y bastante familiarizado con nuestro trabajo como UXers. Pero es clave, o sea, yo entraba en un equipo y lo primero que tenés que hacer es buscar aliados, tener esas alianzas, personas con con tus mismas skills, con tus mismos problemas, con tus mismas aspiraciones y buscar aliados, ¿no? No podía llegar, imagínense de afuera una persona e imponer o decir, bueno, esta va a ser el manual de voz y tono, o sea, como sin siquiera saber o escuchar a esas personas. Es clave, es lo mismo, no diseñamos un producto porque nos pareció o de estómago, lo hacemos entendiendo cuál es la necesidad verdadera para poder ver un resultado, si no el propósito de ese Golden Circle se nos desdibuja y bueno, y no es la idea. Entonces, así podemos hablar ya de una estructura que funcionó al principio, ¿no? En 2021 y 2022, de estructura estratégica del equipo de UX Content Design en Pella. Acá teníamos, por un lado, los UX Writers de la tribu, que son las personas con el foco totalmente puesto en el producto, en su etapa, en su squad, en su momento de la aplicación, en el flujo. Y por otro lado, el equipo de Content Ops con una mirada bastante cross, ¿no? La idea es que vaya desarrollando esa mirada cross para poder generar herramientas que escalen y no que solamente sean puntuales para una necesidad. Esto da origen al chapter de la especialidad. Esto es un chapter, ¿no? Un grupo de personas con las mismas intenciones, con las mismas especialidades, con mismas skills, con intereses en comunes hacia un mismo fin. Entonces se empieza a generar un poco la identidad de grupo, la identidad de, che, somos todas estas personas, quiénes tienen esta skill desarrollada, quiénes no, quiénes tienen esa fortaleza que pueden complementar al otro, cuál es la debilidad de cierto equipo para poder ir todos en barra a ayudarlo, a colaborar, a empezar a compartirse, a tener content reviews, design critiques, un poquito de feedback, ¿no? A empezar a complementarse con la mirada del otro y empezar a salvar de a poco esas inconsistencias o esas dudas dudas básicas que se podrían resolver con la simple magia de la comunicación y la sinergia. El objetivo era el mismo, queríamos facilitar el trabajo, escalar, ¿no? El equipo estaba creciendo, no paraban de ingresar contenidistas, había que escalar de una manera, que sea sostenible en el tiempo, generar consistencia en lo que entregamos, calidad en el producto y que genere también un sentido de pertenencia. O sea, es súper también humano generar un chapter. Por ahí en Content Ops hablamos mucho de una fortaleza o de un ojo técnico, pero para mí es un 50 y 50, no es solamente un equipo 100% técnico, si no hay esta sinergia y esta comunicación humana y si no conocemos las fortalezas de la otra persona, difícilmente podamos también escalar o proyectar cómo desarrollarnos también profesionalmente.
Bien, check, tenemos ya, se formó, se armó el chapter, se armó el equipo, ahora vamos a las manos en la masa. Esto es lo que en cocina se llama, una vez que uno ya definió qué plato va a cocinar, la mise en place, ¿no? Que es ordenar todos los elementos en su lugar, prepararnos para, che, ya identificamos qué queremos cocinar, ya identificamos cuáles son los problemas, ahora vamos hacia ello. Ahora el objetivo era, tenemos que arreglar los básicos, saldar la deuda técnica, fix the basics y estandarizar buenas prácticas. Ya no puede ser que todas las personas en los channels estén, che, ¿cómo se dice esto en tal país? ¿Cómo, qué verbo usan en este botón? O sea, preguntas que se podrían tranquilamente sistematizar y estandarizar en una guía o en un lugar común. No hace falta ni siquiera que sea la guía más fancy de todas, sino simplemente un Excel o algo que que tenga toda la información básica del día a día para reducir esas preguntas, ¿no? Para reducir ese caos, para organizarnos un poco más. Entonces el desafío era también evidente, había que crear esas herramientas básicas de contenido. Las herramientas básicas son las que por ahí todo el mundo conoce: manual de voz y tono, vocabulario controlado, guía de estilo, un toolkit de comunicación, de uso de elementos de comunicación, cómo enviar una push, cómo enviar un mail. Todo lo básico había que construirlo con las buenas prácticas que ya estaban sobrevolando por el equipo, pero bajarlo, sentarlo. Y también había que tener un criterio de éxito. Entonces ahí empezamos a generar esto, también empezamos a unificar el lenguaje junto con diseño. No es nuestra visión, y creo que ya la de nadie, trabajar como un silo o como un equipo aislado o como una especialidad que mágicamente viene y te resuelve el problema de comunicación. No es así. Entonces lo primero fue, vamos a converger todos en la misma herramienta, que es en este momento Figma, ¿no? Es la del momento es Figma. Así que vamos a hacer un handoff unificado ahí para simplificar nuestro trabajo, simplificar el trabajo también de comunicación con ingeniería, trabajar con la misma visión que tiene diseño y no estar imaginándonos las pantallas. Empezó toda una convergencia también de sistemas. Y por último, cerramos el año con una skill mapping capabilities, que es entender cuáles son las skills de esas personas, cuáles son las skills ya desarrolladas, las que tenemos que desarrollar y las que queremos desarrollar para el equipo ideal que estamos proyectando. Ese fue el cierre de la segunda etapa. El estado ya era mise en place, preparándonos. Ahora este fue el resultado, ¿no? Cuando yo les hablo del Basic Tools Pack, fue básicamente esto: checklist de contenido, cuestiones muy, muy básicas, que por ahí para muchas personas dirán, che, pero esto qué básico, pero sí, realmente si no tenemos las bases sentadas, no podemos hablar de un Content Design System, no podemos hablar ni siquiera de un Design System con intención de comunicación, no sé tampoco si podemos hablar de equipo de contenido sólido. Yo soy muy estructurada en este sentido y muy creyente de las bases sólidas, muy creyente también de que esto se itera. O sea, esto no es para nada de fijo ni para nada escrito en piedra, pero es un norte, ¿no? Un punto de partida. Si no hay reglas para romper, no vamos a tener tampoco salida a la innovación. Entonces, primero sentar las bases, lo inicial. Los resultados en 2 años fueron, la verdad, que bastante buenos. Cuando me puse a armar esto dije, wow, cuántas cosas pasaron. Primero, que 2 años parece poco, pero después de la pandemia 2 años es como una vida. El crecimiento de 4 a 22 personas realmente fue increíble. Hoy está mucho más estable el equipo porque ya conformamos las personas que necesitamos y nada, el expertise necesario para cubrir todas las necesidades, pero fue un crecimiento bastante picadito y la verdad que era muy necesario armar todos estos basic tools. 14 herramientas creadas entre checklists, guías y demás, son un montón. O sea, son 14 herramientas que cubrieron estas necesidades. Se empezó a fundar el Content Design System de PedioYa, que se llama Phoenix. 40 componentes ya están, digamos, salidos del horno, con guidelines de contenido incluidas. Hubo un contenidista de Content Ops metido en el proceso, lo cual para nosotros es como una estrella. Es un deseo y un orgullo haberlo podido lograr en ese sistema. Esto que les comentaba, ¿no? De las consultas por chat y del revoleo de dudas al azar, tuvimos menos de 5 consultas básicas mensuales en las etapas de producción, que era donde más se daba el caos, y después esas consultas, 44 fueron capitalizadas en lineamiento. Esto quiere decir lo que les comentaba recién, que es un proceso iterativo, que se va alimentando, porque resulta, no sé, por ahí alguien decía, che, ¿cómo usamos los puntos suspensivos? Ah, no tenemos. Bueno, vamos a analizar, hacemos el mismo proceso iterativo, ¿no? El proceso cíclico que les contaba al inicio, para ver si es necesario, si se tiene que convertir en guideline o no. Y lo más importante, que es lo más lindo por ahí de esto, tuvimos 11 promociones en estos 2 años, no solamente de junior a semi-senior o de semi-senior a senior, sino también personas que hoy son UX leaders, líderes generalistas, lo cual es como muy, muy
muy rico en ese sentido, poder darle un camino a las personas, poder sustentarlas y que desarrollen su potencial al máximo dentro o fuera del área de contenido. Ahora, bueno, viene lo más jugoso, ¿no? Ya se formó el equipo, hicimos toda la producción de los basics necesarios y ahora sí podemos estar en condiciones, que en realidad es este año, de hablar de una maduración del equipo y empezar a proyectar qué va a pasar con Content Ops. Este es el plato principal. Yo ya estoy hablando un poco de que, che, soy una persona bastante con estructuras, que muy amante de los procesos, de los sistemas. Creo que las personas somos un sistema, el lenguaje es un sistema, entonces inevitablemente tenemos que construir y hablar de sistemas. El poder de los procesos y los sistemas es el plato principal. Ya acá estamos en la tercera etapa de este periodo, de este estado de maduración. Como verán, está en amarillo porque está todavía, ¿no?, en proceso. Yo siento que todavía estamos cocinando, estamos removiendo ahí la olla. Si bien estamos llegando al cierre de esta etapa y a punto de comer el plato, todavía falta un camino por recorrer. Es un proceso también ambicioso, depende hasta dónde uno se plantea, hasta dónde quiere llegar. En este caso, el objetivo es diseñar justamente procesos, ¿no? Ya están los basics, ya está el equipo, ya hay identidad, ya funciona, ya salvamos las deudas técnicas y ahora tenemos que empezar a pensar los procesos ideales para realmente escalar y para realmente ver ese impacto en el negocio y en el producto que veníamos hablando, que es nuestro propósito. Frameworks, way of working, para trabajar como un sistema holístico de UX. Acá ya van a ver que empieza a dibujarse, que hablamos solamente de contenido. Por ahí las primeras etapas sí necesitaban un poco de encerrarse en la mesa de contenido y tener bien claras las bases de contenidistas. Y ahora, como UXers que somos, hay que abrir un poco, ¿no? Ya estamos sólidos en esto, ahora vamos a trabajar como un sistema holístico, integrándonos, siendo parte del design system, siendo parte del handoff a desarrollo, siendo parte del manejo de stakeholders y de muchas cosas más. Entonces acá ya empezamos a mapear y a definir cuál es ese proceso agnóstico ideal. Proceso agnóstico, ¿por qué? Porque por ahí no hay que casarse, es lo que todo el mundo dice, ¿no? No hay que casarse con una herramienta puntual. Las herramientas, como todo, la innovación va cambiando día a día, entonces lo que necesitamos nunca es olvidarnos de qué es lo que buscamos, ¿no? ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Cuál es el objetivo? El objetivo también que tiene no solamente el equipo UX, sino la compañía. Entonces empezar a mapear cuál es el proceso ideal para llegar a ese objetivo, empezar a hacer un poco más de cruces, ¿no? Salir de la esfera de laboratorio que se estaba formando en Content Ops, a abrirse al trabajo en tribu, al trabajo en equipo, entender qué estaban haciendo los squads, cómo estaban adoptando esas herramientas, ¿le funciona? ¿No le funciona? Vamos a hacer consultorías, esto es consultoría satélite, le llamo yo, que es meterse en un problema de la tribu, intentar ayudar, resolver y capitalizarlo en una nueva herramienta para Ops. Eso debería ser como el ideal. Y después armar capacitaciones. Como ya dijimos, habíamos hecho una skill mapping y sabíamos, ¿no?, dónde estaba el fuerte, dónde estaba el dolor mayor o dónde queríamos ir a fortalecer al equipo de UX en general y no solamente de contenido. De hecho, en un primer momento se pensó, bueno, vamos a hacer capacitaciones ad hoc para contenido y después dijimos no, porque tenemos que trabajar de forma sistémica y porque los dolores compartidos eran bastante cruzados. Ya no estábamos hablando de básicos, ¿no? No era necesaria una charla de storytelling al equipo, sino que teníamos que hablar de cómo construir wireframes, por ejemplo, contenido de diseño involucrando la mirada de research, ya un poquito más challengeable también. Bien, en este momento ya vamos a ver que el impacto empieza a abrirse un poco más, ¿no? Primero, el impacto grupal se da en las personas, en el sentido de identidad y pertenencia. Después lo vamos a ver en lo sistémico, hay más organización, hay más comunicación fluida. Y ahora ya vamos a empezar a ver, ya estamos empezando a ver esos tangibles en los entregables. Son mucho más rápidos, más fáciles de crear, se puede generar más escalabilidad, ¿no? El time to market empieza a mejorar gracias a trabajar como un sistema. Y acá les traigo también algún ejemplo. Nosotros estamos hablando de Content Design System, ya lo habló un poquito Juanpi recién. Estuvimos haciendo varias exploraciones, ¿no?, con esta mirada sistémica. Ya tenemos un Design System que está bastante robusto. Entonces, ¿cómo hacemos para que nuestras Basic Tools, que son como las foundations de un Design System, también empiecen a convivir en nuestro día a día y en la producción? En primer lugar, del lado izquierdo de esta imagen,
estuvimos explorando cómo hacer un design system dentro de Figma. Esto es tener, o sea, Figma es nuestro tablero de trabajo, nuestro lugar de producción. ¿Cómo hacemos para evitar ir y salir y usar esas guías, esas guidelines, esas basic tools en contexto? Entonces empezamos, ¿no?, a explorar las posibilidades de Figma, de tener, che, bueno, acá, ¿cómo tiene que ser un título? En vez de ir a buscar y leerlo, tenerlo directamente para yo poder escribir encima, que esto me ahorre trabajo, que esto me ahorre por ahí pensar cosas básicas, como que algo tiene que tener 3 líneas. Y después ya empezamos a abrirnos un poquito más, empezar a pensar no solamente en el momento de producción, sino también en el delivery. El delivery y la relación estrecha que tenemos con ingeniería, ¿no? Que son como, los dos hablamos de lenguajes y los dos estamos estrechamente relacionados. Entonces ahí ya nos pusimos un poquito más arriba, ¿no? A empezar a hablar de keys, de contenido, de cuál es la herramienta ideal para tener una gobernanza total de ese contenido, de qué pasa desde que el contenista termina hasta que se ve el contenido reflejado finalmente en la aplicación. Y ahí hicimos una búsqueda de varias herramientas de contenido que ayudan a no solo sistematizar, ordenar, limpiar, estandarizar y tener esa gobernanza 100% del contenido total y control de qué contenido hay en la aplicación. Y llegamos así al mundo de Dito, que es una herramienta que está bastante sólida y robusta. Vimos varias y por varios factores elegimos esta herramienta que hoy se está implementando, gracias también a la ayuda del equipo de desarrollo. También empezamos a robustecer y a optimizar las guías que teníamos. Empezamos también a tomar desde el equipo de Content Ops lo que es accesibilidad, también a trabajar los del equipo de UX Ops. Empezamos a generar esos checklists, ¿no? A bajar todos los lineamientos que teníamos que tener para poder llegar a un nivel A de accesibilidad. Empezamos también a capacitarnos en accesibilidad, pues no tenemos aún expertos en el área, pero se están formando y estamos llegando a tener 2 expertas, que son Ainat Apel y Camila Mas, que también hay un artículo que les voy a compartir al final para que sepan cómo empezamos a incorporar accesibilidad a poco en el producto. Y empezamos a trabajar, por supuesto, en perspectiva de género, un poquito más con un deep dive, ¿no? No solamente con una guideline, sino con varias charlas y con varios curados de contenido de la aplicación. Y también empezamos a trabajar en cómo comunicarle al equipo de desarrollo y cómo el equipo de desarrollo debía también aplicar todo esto que generamos desde accesibilidad para que se impacte en la aplicación, ordenando el código correctamente y entendiendo bien cómo tener que hacer un handoff, considerando todo lo que habíamos contemplado en su momento para ser más accesibles. También se empezó a dar, y podemos vislumbrar con todo lo que les fui contando año a año, una evolución de la estructura y cómo se fue profesionalizando Content Ops. Esto para mí también es muy importante en una discusión por ahí que se da entre managers o entre capas de liderazgo, de las opciones que tenemos de desarrollar a las personas. A mí me gusta muchísimo el trabajo de desarrollo de personas y yo estoy totalmente convencida que el crecimiento no tiene por qué ser simplemente vertical. Hay mucha capacidad horizontal que cubrir, hay muchos campos de acción, hay mucha posibilidad de crecimiento para varios lados y no solamente, ¿no?, tener un camino ya marcado, como sería también un mandato familiar. Creo que Content Ops da una posibilidad a cualquier empresa de tener esa capacidad y esa posibilidad de ofrecer a una persona con sólidas skills técnicas, pero que no quiere por ahí liderar personas, de darle esta chance y aparte sabiendo que va a optimizar muchísimo la calidad de nuestro producto. A veces ni siquiera es necesario tener un área como tal, sino simplemente con la idea de trabajar en chapters o en grupos o darle a las personas de contenido un extra mile en su día a día puede generar impacto y entregables relacionados al área de Content Ops. En nuestro caso, hubo una evolución bastante diversa, año a año fuimos cambiando, ¿no?, esa estructura según la necesidad. Es un equipo que se va adaptando a la necesidad. A mí también me gusta mucho eso, el cambio, la adaptación, la flexibilidad, y creo que es importante sostenerlo. En el 2021, cuando se formó el equipo, estaba yo como chapter lead y un senior UX writer. El foco era 100% en las personas, ¿no?, en crear ese chapter, en generar esas alianzas con content design. Y el stakeholder principal, por supuesto que eran ellos. Después ya en 2022, el año pasado, ya tuvimos una estructura mucho más sólida porque había que empezar a escalar un poquito más. Había que tener otros aliados y otros stakeholders por fuera del equipo per se de Content Design. Entonces teníamos un UX Manager, que ahí, bueno, fui yo, también tuve una evolución profesional, fui una de las promocionadas, 2 Senior UX Writer y un Semi-Senior UX Writer. ¿Por qué? ¿Por qué tantas personas en producción? Porque necesitamos, recuerden que era la etapa de producción, entonces necesitamos creamos 14 herramientas, necesitamos producir y bastante ágil, porque si no,
nada, mientras más lento entregamos esos lineamientos y esas nortes visuales o esas guidelines para el equipo, menos íbamos a estar salvando las inconsistencias básicas. Entonces el foco full fue crear las UX Content Basic Tools, que la hicimos en un año, que es la verdad que es un tiempo bastante récord, pero teníamos bastantes personas para producir y muchísimas alianzas desde el chapter de contenido. O sea, no hubiese sido posible hacerlo sin la mirada y sin la participación y los brazos del chapter de contenido. El stakeholder principal eran los managers de las tribus, justamente para esto, ¿no? Para ceder el tiempo de las personas, para también adoptar las herramientas que estamos generando y que las personas puedan darnos ese feedback. Y para también tener un criterio de éxito, una base de decir, che, funciona o no funciona, estamos cubriendo o no las necesidades. Y este año tenemos un senior manager ya para empezar a escalar un poco más, estratégicamente salir de las esferas solo de UX, empezar a instalar como un compromiso de la compañía que sea la aplicación del design system, del content design system, que empiecen a aplicar los equipos los principios de accesibilidad y necesitamos, ¿no? A veces una visión y una personalidad mucho más política. Un manager, un principal, que acá es una persona que sería un líder técnico, y un senior. El foco ya empiezan a darse en otros ámbitos de procesos, de herramientas y una colaboración cross, no solamente desde UX, sino también involucrando producto e ingeniería. Sobre todo el equipo de desarrollo. Un gran papel tuvo todo este año, sobre todo con la integración de herramientas, el equipo de desarrollo. Y el 2024 lo dejo como un foco ahí abierto, como una incógnita, porque no sabemos qué nos va a deparar el destino. De hecho, yo estuve migrando, ¿no? Ya la manager que ven en 2022 estuvo migrando hacia otros equipos y no sabemos qué va a pasar en 2024, va a ser según la necesidad. El foco para mí tiene que estar en data driven. Ya empezar, ¿no? A medir, che, cuál fue el impacto del producto, cómo somos más data driven content. Y creo que acá ya va a estar mucho más el ojo puesto, o el stakeholder principal, en la usabilidad, en cuál es el compromiso, cuál es la respuesta que dan las personas usuarias, utilizando y ya viendo la evolución de todo lo que generó el trabajo de Content Ops y de Content Design en estos casi 3 años en el producto, a través de los KPIs del producto en general. Y de postre, un poquito la proyección, ¿no? Que ya dijimos, che, bueno, ahora es momento, ya nos consideramos un equipo maduro, sólido, y empezamos a proyectar. Pensé que se me... Bien. Vimos las 3 primeras etapas y ahora tenemos 2 años más de proyección. El estado, ¿no? Se da en 5 partes. El 2024, yo me imagino, o sea, esto que le estaba diciendo, estamos terminando el 2023, ya casi terminando la comida, terminando de cocinar y de revolver la olla. 2024 el plato tendría que estar listo, ya tiene que estar en la mesa, ya tiene que estar servido. El objetivo es lograr el 100% de la adoption de los sistemas, ¿no? Que ya esté funcionando Dito, que ya esté el Content Design System rolando, que ya tengamos un poco más de información para ser un poco más data driven. Tener tal vez un nuevo career path o una opción más de career path o por lo menos más robusto el área de content ops para que otras personas también puedan decidir por esa área o decidir cambiar o decidir tener, no sé, un enfoque mucho más técnico que de management. Empezar también a innovar, ¿no? No hacernos los bobos con la inteligencia artificial, con el ChatGPT, empezar a pensar modelos de machine learning, empezar a moderar contenido. Pedido ya es una empresa que tiene muchísimo contenido y no solo textual, hay mucho contenido visual que también creo que es gobernanza y ownership del equipo de content, decidir esas guidelines, ¿no? ¿Cuáles son las guidelines ideales para las imágenes de las comidas? El trabajo con los partners. Hay mucha información y mucho input de contenido de otro lado que está bueno empezar a meternos en ese ámbito y ampliar aún más las posibilidades de Content Ops y esa proyección. El Content Design System ya debería estar funcionando, empezar a trabajar mucho más profundamente la localización y la personalización del producto. Y ahí ya sí el impacto lo deberíamos empezar a ver directamente en el producto, en la calidad de todo lo que venimos aplicando, la consistencia del uso de las palabras y de la narrativa digital, y en la fidelidad de las personas, ¿no? ¿Quién es el de las personas usuarias? ¿Quiénes eligen quedarse en Pella? ¿Y cuántos nuevos users tenemos gracias al poder de la atracción o del engagement que estamos logrando por los contenidos holísticos, ¿no? Ya contenido me refiero a todo, no solamente a lo textual, sino a la construcción de esa narrativa del producto. Y finalmente, como para decir una proyección final, ¿qué nos imaginamos en un 2025? Que la receta sea un éxito, ¿no? Que el plato
sea espectacular, que lo podamos volver a repetir con el mismo sabor, que se copie en otros lugares, que empiecen a querer nuestra receta, empezar a ampliar esas alianzas, a tener más espacios como este, ¿no? A estar pudiendo compartir más historias como la que estoy compartiendo hoy, poder compartir con otros colegas también, como lo estamos haciendo por ahí tímidamente, creo que leí recién a Pipi de Despegar, o sea, tener un poco más de cruce, enriquecernos también como colegas y como empresas cruzadas, porque creo que eso hace la comunidad. Y justamente eso, creo que el impacto de lo que hacemos y de esto que están haciendo ahora los chicos de Design Ops Latam es generar comunidad. Generar comunidad, ser los números uno en Latam es como un deseo ambicioso, o sea, creo que todos deseamos lo mismo, pero por lo menos ser casos de éxito, ser ejemplos de algo, ¿no? Que nos tomemos, así como yo tomo de ejemplo a muchas empresas, que también podamos ser tomados de ejemplo o de inspiración para otras compañías que están comenzando o que quieren generar algún cambio que no hayan podido implementar. Entonces ahí los entregables van a ser como un Content Design System ya mucho más referente. A mí me encantaría que sea público en algún momento, que se pueda hasta generar colaborativamente, tener métricas de impacto realmente demostrables, y directas o indirectas del producto, una estrategia mucho más global. Nosotros tenemos un equipo en Alemania, tenemos un equipo de Latinoamérica en 15 países, o sea, ser mucho más globales a través de la cantidad de cuestiones de localización y de tropicalización que podamos hacer y ser referentes externos. También eso creo que le da al equipo un sentido de pertenencia mayor y que obviamente atrae también más talento. Así que bueno, el impacto de Content Ops en el producto, más que en el producto, en el negocio, es a la larga, ¿no? Es proyectado. Hay que tener un proceso. Yo recomiendo fuertemente que hagan este ejercicio de generar cuáles son los estados de maduración o cuáles son los estados y la proyección que desean en su equipo, porque creo que funciona mucho más tener un plan, tener un norte, tener un propósito para empezar a ver ese impacto. El impacto para mí siempre va a empezar desde las personas hacia lo sistémico. Eso se va a reflejar en los entregables. Por supuesto que el producto va a hablar por sí mismo y la comunidad también. Entonces creo que esa es la forma, por lo menos la que a mí me nació, la manera que nos nació en equipo para hacer esto. No sé si sería, no sé, después otro me contará, che, yo empecé por directamente ir al producto y cambiar todo, pero bueno, esa será otra forma y yo creo fuertemente en el poder de las personas y de la comunicación, ¿no? Algunos takeaways que les puedo traer hoy. Yo traje un top 5, me la paso aprendiendo, creo que nada, no existe la vida sin aprendizaje, así que traje solo 5 de los más importantes que creo para compartir con ustedes. El número 1, como ya les mencioné, siempre pensar el proceso agnóstico, no casarse, no pensar directamente desde el cómo, ¿no? El content first aplica para todo. ¿Cuál es la necesidad? ¿Cuál es el problema que tienen? ¿Cuál es el problema principal? ¿Cuál es el dolor compartido? Y pensar desde ahí cuál es el proceso para empezar a resolverlo, y eso les va a dar, si che, tienen que comprar una herramienta, tienen que salir, nada, cambiar las formas de lo que están haciendo, qué es lo que tienen que hacer. Pero primero lo agnóstico, ¿no? Lo despojado de todo, ir a las bases. En segundo lugar, antes de comprar o implementar lo que sea, y esto lo digo por experiencia propia, hagan pruebas pilotos, hagan una prueba, tengan un caso de éxito aplicado, validen que ese proceso agnóstico se haya cumplido ya en la realidad y bajen cuál va a ser el criterio de éxito. O sea, tienen que saber, che, ¿cómo voy a saber si esto funcionó? ¿Voy a reducir el tiempo del delivery? ¿Voy a medir la cantidad de bugs? O sea, ¿cómo? ¿Cuál va a ser el criterio de éxito para implementar algo o hacer una compra antes que nada? Y en tercer lugar, en tercer lugar, ampliar la capa de influencia, ¿no? Como venimos diciendo, empezamos primero entre contenistas, pero después hay que ir ampliando, hay que ser estrategas, hay que tener alianzas, hay que tener promotores y stakeholders para poder llegar, para poder tener ese impacto, si no siempre va a quedar la influencia o el deseo y no se va a dar la efectividad. En cuarto lugar, funcionar como un sistema holístico con el resto de las áreas, salir del sesgo, salir de solo la célula de la especialidad, sino empezar a fomentar esa mirada sistémica. También eso es parte del seniority, del crecimiento. Una persona, para desarrollarse dentro de UX, tiene que empezar a manejar ese sistema holístico. Es importante que un contenidista conozca y participe de las decisiones del design system, que entienda cuál es la intención de comunicación de un componente para poder participar y no simplemente
resumirse al texto, ¿no? Eso creo que ya es algo obvio y evidente y que se repite en todos los artículos de Medium, habido y por haber, pero nunca está de más decirlo. Sí o sí, preguntarse, che, pará, ¿esto lo estoy diciendo con una mirada sesgada o estoy viendo la foto completa? ¿Estoy viendo solo este botón o estoy analizando la arquitectura de la pantalla? Eso habla muchísimo también del mindset, de las skills de UXers que tienen y el seniority también, ¿no? Y por último, crear y robustecer el career path de UX Content. Acá es como más que nada un deseo y un pedido hacia los líderes o las personas que tengan ese poder. ¿Qué opciones de desarrollo profesional tienen las personas de contenido en sus empresas? ¿Qué camino le están dando? ¿Las están cerrando? ¿El sesgo lo están poniendo ustedes? ¿O también le están dando esa posibilidad de, che, estas personas también son UX y tienen la misma posibilidad que el resto de ir por el camino que tengan? Es muy importante también ver dónde está el potencial. O sea, como líderes, creo que hay un compromiso en ver el potencial de esa persona para poder empujar y fomentar ese desarrollo acorde a lo que esa persona desee, sea capaz y tenga las skills para hacerlo. Obviamente, hablo acá, Yamile Sánchez, pero hablo en nombre de todas estas personas, este equipo maravilloso que es el equipo de UX Ops de Pedido Ya. Entre ellos está infiltrada la persona de desarrollo que tanto nos ayudó, que ya es casi uno más. Si bien no está dentro de Ops, es parte, ¿no?, de toda esta historia, no podría haber pasado también sin esa persona. Y traigo una frase bastante ñoña, pero que me encanta y que la tengo de cabecera siempre, que es: si las personas están felices, van a permanecer, van a producir un mejor trabajo, van a traer mejores talentos y van a crear un mejor producto y negocio. De eso se trata el Happiness Ops. Suena muy naif, pero es clave, ¿no? Que las personas, y también de eso se trata nuestro trabajo como Ops, de dar las herramientas necesarias para que puedan trabajar tranquilos y que puedan también dar rienda suelta a la innovación, y eso se va a ver reflejado en el producto. Así que bueno, acá les dejo también links de complemento, las fuentes que estuve usando. Hay también un artículo de cómo aplicamos la accesibilidad en Pedidos Ya, por si quieren chusmear un poquito más. Y bueno, les traigo también como primicia, no sé si lo pudieron ver, pero el último link es nuestro Design System, que hace muy poquito salió del horno, está ahí. Si nos pueden dar feedback o alguna mejora, estoy súper agradecida. Ahí van a ver que están también las guidelines de contenidos. Así que bueno, nada. Muchas gracias por esta invitación. Siento que fui muy rápido, pero no me quería ir. Yo hablo mucho, ya le dije a las chicas. Así que deseo, nada, que haya cubierto las expectativas. Estoy muy agradecida de la invitación y deseo que esto suceda mucho, mucho, mucho más. Así que bueno, escucho a ver si hay algunas dudas. Muchas gracias, Yami, por la charla, por toda tu energía y por todo lo compartido. La verdad es que sí hay varias preguntas, así hay, están apoyando con los votos, así que vamos a empezar por la más votada. Ah. Y es una pregunta anónima. ¿Cuál es el impacto de la inteligencia artificial en Content Ops y si lo han utilizado en algún proceso como herramienta o cómo lo ven? ¿Lo ven necesario? Bueno, está buenísima la pregunta. De hecho, voy a ser sincera, es algo que seguimos debatiendo. No sé, creo que a varios colegas les pasa. No la tengo 100% clara, es algo que traemos a la mesa. De hecho, hacemos como, che, ¿alguien está usándolo? Como al principio, cuando salió el boom ChatGPT, todo el mundo, ¿alguien lo está usando? Como sentía que era un pecado, ¿no? Pero sí, o sea, obviamente, está ahí. Entonces, nada, es de nuevo todo esto, che, empezar a sistematizar quién lo está usando y para qué lo usan, para opciones, y ahí empezamos a enterarnos para qué uso le están dando. Yo estoy aprendiendo a la par de todo el mundo el uso y las limitaciones, las virtudes y las no virtudes que tiene el ChatGPT. Yo no creo que vaya a sacar laburo ni nada de esos miedos. De hecho, sí creo que nos va a ayudar a profesionalizarnos. Es una herramienta más que tenemos que aprender a usar. De hecho, también el equipo de research la está usando a veces para sistematizar encuestas, y en contenido la usa el equipo a veces para hacer preguntas, para buscar opciones y sobre eso usarlo de draft y ellos construir el resultado final. Pero hoy no tenemos un estándar, ¿no?, del uso de inteligencia artificial, lo estamos explorando. Buenísimo, gracias. A ver, una siguiente pregunta es, ¿cómo fue la implementación de Dito con ingeniería? ¿Cuáles fueron los retos y obstáculos? Bueno, eso fue tremendo. Lo más rico fue esto de plantear el proceso agnóstico. De hecho, primero, por eso lo traigo como aprendizaje. Primero había empezado, estábamos hablando de Localize, que era una herramienta que existía, también la usaban nuestros colegas en DH, que es Delivery Hero, nuestra empresa global en Alemania.
Y nada, después por una cuestión de costo y de que, che, empezamos a ver limitaciones, no nos cerraba a la situación o al estado en el que estábamos en ese momento. Y ahí dijimos, paren, empezamos a ver, che, busquemos las piezas del proceso. ¿Qué está pasando? ¿Cómo es hoy? Y ahí fue armarlo muy básico, ¿no? Un flow, che, ¿cómo es? ¿Quiénes participan? ¿Qué sería mejor? ¿Cuáles dolores hay? Y se empezó a armar el proceso, y era bastante desordenado, y después buscamos hacer un proceso mucho más lineal. Y todo eso nos empezó a dar Dito. Igual buscamos, hicimos un cuadro comparativo de features, de qué necesitábamos, de cuáles eran las must, de cuáles eran los nice to have, de qué era blocker para nosotros, y uno de los blockers era la integración con Figma, que era nuestra herramienta de trabajo. O sea, no tenía sentido tener todo por separado. Entonces, nada, fue ganando los porotos, Dito. Ingeniería lo tomó positivo porque ellos también veían los frutos, ¿no? Los frutos eran que no tenían que hacer un copy-paste, que eso para ingeniería sabemos que le saca mucho tiempo, que probablemente no tenían que estar buscando o haciendo un esfuerzo en cuál es el contenido que machea con tal, sino que ya directamente lo iban a obtener. O sea, ellos tienen, con este tipo de herramientas, DITO o X, tienen que hacer un pool directo de esas keys que ya están estandarizadas. Evitaríamos también las inconsistencias. Si bien es restarles a ellos algunos pasos del trabajo, no es que le estamos sacando el trabajo de ingeniería, sino al contrario, lo estamos dejando para realmente otro tipo de trabajos mucho más eh, específicos de ingeniería, porque la verdad que el ownership es contenido. O sea, el que tiene que generar hasta el último eslabón es contenido. Entonces lo tomaron bien, pero fue bastante, y está siendo bastante intenso, porque hay que hacer una evangelización, ¿no? Para lograr ese adoption. Implica un nuevo proceso, implica también un gap de aprendizaje de una nueva herramienta, porque nada, uno estaba acostumbrado a hacerlo mucho más manual, pero nada, está teniendo una buena aceptación. Buenísimo, qué grandes aprendizajes. Una pregunta más está por aquí. ¿Qué tipo de métricas se miden en un content system? El Content Design System, bien, perfecto. Honestamente, todavía no tenemos KPIs per se. O sea, nosotros hablamos mucho de calidad, consistencia, nos agarramos, de hecho, por eso al último digo lo de Content Data Driven. Es algo que nos come la cabeza, porque por ahí podemos poner, sí, bueno, cantidad de inconsistencias, pero después, bueno, no podemos empezar a contar cuántas inconsistencias hay. Eso fue al principio, ¿no? Sí, con las Basic Tools era lo primero que tenía que agarrarme. Che, había, no sé, 40 inconsistencias, ahora hay menos. O esto había más de 10 consultas por mes, ahora hay 5. Eso es una métrica, pero es súper interna, es mucho más de performance de equipo, y al producto la verdad que no le importa, vamos a decir la verdad. Pero entonces pues dijimos, pará, no tenemos por qué estar inventando métricas, o al menos esa también es nuestra visión. Están las métricas de producto, y a eso tenemos que apuntar. Nada más que a veces se va a ver indirectamente, ¿no? Si hay una métrica de producto que sea, no sé, para mejorar la conversión, nosotros también tenemos participación ahí, porque se hizo a través de un cambio de contenido, de un A/B test, de empezar a capitalizar esos pequeños pasos para llegar a las métricas indirectas. Creo que es lo más posible en esta realidad. Yo hoy no estoy en condiciones de inventar métricas de contenido más que las tradicionales, o de agarrarnos a las métricas de producto para ver ese impacto indirecto. Buenísimo. A ver, vamos con las dos últimas. ¿Qué documentos recomiendas en temas de accesibilidad? Documento, bueno, en general todo lo que está en la WSAG, nosotros hemos aprendido de ahí, es un material espectacular, todo lo que saca también Gloria Carreras. Hay muchos checklists, hay muchísima información dando vuelta. Recomiendo, primero nada, estudiar, porque sé que suena tonto, pero es muy importante saber. Yo no sabía honestamente mucho, no sabía casi nada. Aprendimos y lo adaptamos a nuestra realidad, porque al principio uno dice, ¿no? Como que se enamora de la idea de la accesibilidad y quiere tener accesibilidad para todo el mundo y que sea de todo. Y no, la verdad que hay que empezar también de nuevo, fixing the basics. Primero, por lo menos que tenga perspectiva de género, o sea, empezar por algo. En segundo lugar, que los lectores de pantalla puedan escuchar, o sea, puedan entender. Y hay que plantearse etapas. Eso también está muy bien contado en el artículo de Einu. Pero básicamente eso, agarrar lo que existe, no inventar la rueda y generar. Nosotros generamos nuestro propio checklist según nuestras posibilidades y según lo que el equipo podía hacer. Hoy sabemos que podemos trabajar el contraste, podemos trabajar la tipografía, podemos trabajar también en contenido, no, desde básico, no usar ver, sino usar conoce, o sea, desde cosas muy básicas que podemos empezar a aplicar para hacer la diferencia. Después ya sí hay otras capas de los principios de accesibilidad que hoy no estamos en condiciones de aplicar. Ustedes no sé si sabrán, pero hay 3 niveles de accesibilidad. El objetivo principal es ir a alcanzar el primero. Así que nada, eso también, mucha paciencia y construir ese proceso para empezar a ser más accesibles, pero que implica también
comunicárselo a todo el equipo. Nosotros dimos ya 2 charlas a todo Pedido Ya, a toda la totalidad de la comunidad de Pedido Ya, para explicarles primero qué era la accesibilidad y cómo podemos aplicarla, y en segundo lugar, qué estamos haciendo y algunos cambios que ya hicimos en la aplicación para que vean ese cambio. Demanda un compromiso de toda la compañía y no solamente UX es el que puede hacer eso, para nada. Así que bueno, vamos ahí. Perfecto, Yami, muchas gracias. Se quedan algunas preguntitas, pero por temas de tiempo ya no la podemos continuar. De todas Ok. maneras, muchas gracias por la charla. Me encantó el mensaje final de pensar siempre en comunidad. De hecho, hay muchas experiencias que pueden tomarlas de base para aplicarlas en el contexto, en la comunidad de Design Ops, en el Slack. Se hacen constantemente preguntas. Creo que a partir de las conferencias están saliendo muchas preguntas, entonces creo que podemos co-crear sobre eso. Así que muchas gracias, Yami. Esperemos que la publicación que nos compartiste ahí en tu última lámina la podamos ver pronto Sí. cuando compartamos los materiales y la grabación para que seguramente darte ahí también feedback como los pediste. Entonces, muchas gracias, Yami, por ser nuestra última speaker de este segundo día y por toda tu energía a tope. No, gracias a ustedes, disculpen que me excedí, lo había ensayado, pero bueno, vieron cómo es esto, televisión en vivo, y gracias por quedarse hasta esta hora y escucharme. Sé que hablo mucho. No, no, al contrario, Gracias. muchas Nada, gracias. me pueden buscar, seguimos en contacto, a mí me encanta la comunidad, me encanta hablar como verán, así que nada, espero que esto se repita y realmente me parece muy, muy importante y la felicito por toda la organización.